Ya. Entonces, la semana pasada, ¿hasta qué gobierno estábamos viendo? A ver. Mi familia no lo ve así. Un polémico presidente, profe. ¿Por qué dictador? Ah, dictador. Ya, está bien. Sí, yo sé que hoy día voy a tocar muchas heridas, voy a chocar con sus papás. Es posible que vengan a denunciarme y a quejarse hoy día por estar hablando del presidente Fujimori pero tan bien. No me importa, hay libertad de expresión, así es que hasta los profesores somos subjetivos y tenemos todo el derecho de decir lo que pensamos de los ilustrísimos ex dictadores que hemos tenido. Así es que a continuación vamos con todo. ¿No? Mi papá es fujimorista, profesor. Seguramente Alison, ¿no? Claro. Seguramente tiene su polo naranja, ¿no? No como nosotros que somos del polo de Castañeda, Locio, ¿no? Entonces, el ex famoso finado Castañeda. Ok, a ver, década de los 90, ¿qué recuerdan ustedes? Año 1990, ¿qué edad tenían ustedes en el 90? En el 90, ¿cero? ¿Seguro? ¿Ni nacían? ¿En serio no nacían? ¡Qué vergüenza!, ¿no? Acúsalo con tus papás. Papá, mira todo lo que me he perdido. A ver, vamos a ver entonces 10 años de gobierno. Fujimori va desde 1990 al año 2000. Ya. Primero, ¿de dónde salió este señor? Ingeniero agrónomo. Salió de ninguna parte. Simplemente era un perfecto desconocido. O sea, si te preguntan, ¿por qué Fujimori ganó la presidencia? Responde lo más fácil, porque nadie lo conocía, por eso ganó. Porque si hubiese sido conocido, la clásica, todos son iguales, todos roban, ya lo conocemos. Por eso perdió Vargas Llosa, porque era ya conocido. En cambio, Fujimori, como era desconocido, ganó. ¿Cómo se llaman aquellas personas que son desconocidas y seducen políticamente a un país? A ellos se les conoce como, tienen nombre en English, se les conoce como los, ¿cómo? A ver, tú que estás en el Británico y en el Chipna, ¿cómo se les dice? Se llaman los ¿qué? No, outsiders, muy bien, Christian, outsiders, los outsiders le dicen, ¿no? Bueno, vamos a ver. Venció, derrotó con su partido. ¿Cómo se llamaba el partido de Fujimori? Cambio 90. Derrotó con su partido Cambio 90. ¿A quién? Al famoso literato de fama internacional Mario Vargas Llosa. Bueno, Llosa. Le decían antes Choza porque tenía un pelo así de Choza. Que era del grupo político conocido como el Fredemo. Ustedes lo conocen como Frente Democrático Nacional. El Fredemo. Bueno, pero el Fredemo integraba, o sea, el Fredemo estaba integrado por varias agrupaciones pequeñas. La más importante, ¿cuál era? El Fredemo estaba integrado, por ejemplo, por el llamado Movimiento Libertad, que recordarás además que fue justamente el movimiento que surgió en contra de la estatización de la banca que quiso hacer Alan García la clase pasada. Entonces Vargas Llosa pues era no solo conocido por sus novelas, sino porque como ya había empezado a meterse a la política desde los años 80, desde la época de la investigación que hizo al caso de Uchurajay, recuerdas que te conté de los 8 periodistas asesinados, y encima cuando se lanza a defender a la derecha contra el intento de Alan de estatizar la banca, ya lo dije, ahí es donde surge el movimiento Libertad, que al mismo tiempo se unió con Acción Popular, y eso fue lo que tal vez para muchos fue el grave error de Vargas Llosa, haberse aliado con gente que ya estaba embarrada en política. Profesor, pero Acción Popular es del excelentísimo, dignísimo e ilustrísimo ex arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Sí, yo sé que por ahí tienes algún tío que le encanta la lampa, ¿no? O la pala, ¿no? Lo que sea. Pero era gente que no había hecho nada en los años 80 por contener la inflación, no había hecho nada por disminuir el avance del terrorismo. Recuerda nomás el Belaúnde de los 80, pensaba que los terrucos eran abigeos, robagallinas, robacabras, cuando en realidad era un grupo terrorista, un grupo subversivo. Entonces, la gente no quería nada con Acción Popular, pero el error de Vargas Llosa era
que el Movimiento Libertad se unió con Acción Popular. Entonces, y Democracia Cristiana también. Entonces, ahí es donde la gente como que no empezó a gustarle mucho el Fredemo. Eso sí, Vargas Llosa había prometido que iba a hacer del Perú una Suiza, que iba a hacer del Perú una Europa, porque él estaba convencido de que la estrategia para que el Perú progrese es tener una economía abierta o cerrada. Pues fácil, una economía neoliberal, en donde el Estado no se meta para nada en el rubro económico y que nuestra economía se maneje sola por la libre ley de oferta y la demanda, ¿verdad? Entonces, esa era, digamos, la propuesta que daba Vargas Llosa, y de hecho que todo el mundo pensaba que él iba a ganar. Sin embargo, faltando un mes para que se cierren las inscripciones, apareció un chinito montando su tractor, que era un agrónomo con su casco naranja de ingeniero, que decía que él era un ingeniero que venía a hacer honradez, tecnología y trabajo, ¿no? Y entonces la gente empezó a verlo y dije, ¿quién es este? Porque era un chinito que se disfrazaba de cholito. Y entonces lo empezaron a ver como una imagen de un hijo de migrantes japoneses, que había tenido que vender su casita de San Borja para financiar su campaña. Él era pues un profesor de matemática de la Universidad Agraria. Tenía un programa en Canal 7 que daban los fines de semana a las 5 de la mañana, que nadie veía, que se llamaba Concertando en Canal 7. Era un perfecto desconocido. Y entonces, poco a poco empezó a repuntar en las encuestas. Y a eso se le conoció como el tsunami Fujimori, ¿no? Lo que se conoce como el outsider. Por eso cuando tú le preguntabas a cualquier señora del mercado las encuestas, señora, disculpe, ¿y usted sabe por quién va a votar este domingo? Ah, sí, ¿por cómo se llama el chinito, el japonesito ese que está de... Alberto Fujimori. Ah, sí, por eso voy a votar. ¿Y por qué va a votar por él, señora? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Porque no lo conozco y porque no he hecho nada y por eso. Ya está la prueba de que por eso ganará Fujimori, porque nadie lo conocía. Y entonces, pregúntale a tu papá cómo eran las publicidades en esa época. Era una publicidad brutal, donde salía pues Vargas Llosa con su programa en la tele diciendo, Perú, Perú, empieza ya a defender tu libertad. Yo lucharé, tú lucharás por la sagrada libertad. Oye, así era la propaganda de Vargas Llosa. Y al final del reclame salió una escalera. Marca el Fredemo. ¿No? Y luego venía la de Fujimori. Y Fujimori salía pues con su casco naranja en una mesa y con una imagen de un tractor que le está en la chacra, ¿no? Piensa como tú, sueña como tú, ríe como tú y goza como tú. Fujimori, presidente, debe ser. Y salía el chino. Con honradez, tecnología y trabajo, haremos el cambio. Entonces, marca el cambio, cambio 90. Entonces, ahí estaba pues la cosa, pues, ¿entre quién se la lleva? Bueno, se da la elección. ¿Quién gana, obviamente? Mario Vargas Llosa, 34%. Alberto Fujimori, 28%. Profe, Vargas Llosa ganó, 34%, Fujimori 28%. Sí, pero segunda vuelta, tiene que ir una segunda vuelta. 34 no es ganar, es para ir una segunda vuelta. Pero para la segunda vuelta se retaron a un debate. Entonces da el famoso debate, el debate entre... Ustedes no lo vieron, yo sí me acuerdo, algo me acuerdo, pero en vivo y en directo. El debate, no me la perdí, era un domingo a la hora del Panorama. Entonces empieza Vargas Llosa diciendo, ¿no? Queridos compatriotas, gracias. Queridos compatriotas, vengo a este debate porque yo sé de que el Perú necesita un cambio. Por eso he venido a decirles que con una economía neoliberal haremos el gran cambio. Turno de Fujimori. Queridos compatriotas, muchas gracias. Vengo a este debate porque sé que mi Perú está lleno de narcotráfico, de terrorismo y de delincuencia. Pero yo vengo a hacer el cambio, no como otros que ya están con partidos embarrados y quemados. Nosotros, en cambio, somos el verdadero cambio. Turno para Vargas Llosa. Veo que mi contrincante ha venido con el sable de samurái japonés
¿no? Salido. Y eso está muy bien, porque en un debate debe de haber algo de pimienta y de ají, pero también tienen que haber propuestas. Y es algo que el ingeniero Fujimori no está dando. En cambio, yo sí vengo a dar una propuesta para que la inflación se elimine. Lo que necesitamos es descongelar los precios y hacer un shock duro, pero necesario. Turno de Fujimori. Nosotros no vamos a hacer ningún shock, porque eso sería gravísimo para los bolsillos de las amas de casa. Nosotros no arriesgaremos eso. Y fue lo primero que hizo cuando ganó, por si acaso. Fujimori ganó porque mintió. Vargas Llosa perdió porque dijo la verdad de lo que iba a hacer, ¿no? Pero entonces Vargas Llosa continuaba. Veo que mi contrincante Alberto Fujimori está con problemas de realidad. Yo le voy a decir la realidad de su gestión cuando él fue el rector de la Universidad Agraria. Acá tengo los documentos. 1.000.000 de soles de desfalco fiscal de la universidad por su gestión. ¿Qué pasó, ingeniero Fujimori? ¿De dónde está el dinero? ¿Qué pasó con esas pobres vacas molineras que quedaron flaquitas? No me va a decir que la inflación las consumió. Si usted como rector de la Universidad Agraria y rector de la ANR, Asamblea Nacional de Rectores, no ha podido hacer una buena gestión, ¿cómo se espera que como presidente del Perú usted va a lograrlo? Eso sí no le gustó a Fujimori. Turno para el chino. Pues yo también tengo acá una gestión donde acá dicen que cuando el doctor Mario Vargas estudió en el Colegio Militar Leoncio Prado, era consumidor de marihuana. Eso es gravísimo. Un presidente no puede ser un pastrulo, ¿no? Te lo juro, y eso te lo has perdido. A ver, ¿por qué no naciste antes? Así, bien bacán todo el debate. Turno para Vargas Llosa. Efectivamente, cuando era joven consumí marihuana, algo que no he vuelto a hacer y de la cual me arrepiento. Pero me da bastante incomodidad que el ingeniero Fujimori venga a atacar de manera tan baja. Yo voy a hacer del Perú un país cosmopolita, una Europa, vamos a hacer una economía neoliberal. Al final solamente le quedaba el turno de Fujimori y Fujimori, para rematar con todo, dijo: si la camarita podrían ponchar aquí, tengo el diario El Ojo, que va a salir mañana el titular. Yo he conseguido el titular del día de mañana, era día domingo, y el diario Ojo decía: Mario presidente, en segundo round, se tumbó a la lona en el debate a un insolente Fujimori. Doctor Mario Vargas, ¿cuánto le pagó al periódico para decir que el debate lo acaba de ganar usted si todavía no ha terminado? Espero que si el país confía en nosotros, usted nos ayude a gobernar con nosotros quedándose en el Perú y no vivir en Europa como siempre le gustaba. Muchas gracias. Y Vargas Llosa no le pudo responder porque ya había terminado el debate. Años después nos enteramos que el mismo Fujimori había mandado a hacer ese titular del diario Ojo para fregarlo a don Mario Vargas. Qué vivo el chinito, ¿no? En fin, segunda vuelta, ¡pum! Ganó Fujimori. Listo, la hiciste linda. Así cualquiera, ¿no? Por eso es que su hijo Kenji quería repetir el ejemplo de su padre con los mamani videos. ¿Te acuerdas de los mamani videos, no? Dice que lo van a sentenciar a 4 años a Kenji, ¿no? De tal, ¿cómo se dice? De tal palo, tal pajilla, ¿no? ¿Cómo era? De tal La astilla. pajilla, no, De pero... tal palo tal astilla. Ajá. Sí, sí es el dicho, solo que le quería poner un nombre aparte. Ya, entonces empieza el gobierno. Vamos a hablar primero de la economía. Profesor, Fujimori presidente. Fujimori presidente. ¿Qué es lo primero que hizo por el tema de la economía? Primero va a tener que solucionar la herencia que nos dejó don Alan Damián García Pérez. La hiperinflación. Oiga, profe, ¿verdad? ¿La inflación en cuánto estaba? Estaba en 7.000%. La inflación es como decir, estaba hasta el techo y los precios congelados por los subsidios estaba hasta mi oreja. La única manera para que la inflación desaparezca es descongelar los precios y nivelarlos a su precio real. Y eso significaba que las cosas suban 4.000 veces más. Fue un súper paquetazo de 4.000%. ¿Tú sabes lo que es que de un día para otro suban las cosas 4.000%? Eso se llamó el Fukichop. Fue lo primero que hizo el 8 de agosto de 1990, a una semana de haber asumido el poder. Aplicó el Fukichop.
Eso lo sacó el ministro de Economía, Carlos Hurtado Miller, en la cual salió por televisión diciendo: señoras y señores, si hasta el día de hoy el tarro de leche Gloria estaba a 325 intis, desde mañana va a costar 4.323 intis. Si hasta el día de hoy un pan estaba a un inti, desde el día de mañana va a costar 4.000 veces más, o sea, 4.000 intis. Así es que al final no tuvo más opción que despedirse diciendo que Dios nos ayude, ¿no? Sí, pues. Entonces, fue el llamado Fukichok, que era como quitarse el diente de un tirón y sin anestesia todavía. Pero ¿sabes qué fue lo positivo del Fukichok? Que solo teníamos que aguantarnos un año, que las cosas estén caras, pero una vez que liberaste los precios, ya no hay inflación, pues porque ya todo está nivelado. Y el siguiente paso era eliminar esos billetes que se llaman billetes de millones de intis que no servían para nada, eliminar los intis y crear otra vez el sol. Y ahí es donde se crea el nuevo sol. Y un nuevo sol sería lo mismo que decir 1.000.000 de intis, ¿no? Entonces, ese es lo que aplica inmediatamente. O sea, aplica el Fukichok, luego crea el nuevo sol eliminando los intis, y entonces ahí empieza a solucionarse las cosas. Claro que para que la cosa se estabilice tuvimos que aguantarnos un año de crisis como nunca, porque con Alan García nunca habíamos tenido un paquetazo tan drástico como el que dio Fujimori. Por eso le llamaron el Fukichok, porque muchas amas de casa terminaron con shock cardíaco después del mensaje de Hurtado Miller. Por otro lado, ¿cuál era el siguiente paso? A ver, ¿qué cosa me están diciendo? Profe, pero no se ratificó Llosa en el debate. No se rectificó. ¿Cómo que se rectificó? Ratificó. En realidad, el diario Ojo salió diciendo que él nunca había hecho ese titular. Nunca había hecho ese titular. Sino que Vargas Llosa no podía, pues, responder ese momento del debate porque ya no le tocaba su turno, pero después sí lo dijo. Pero ya había ganado, pues igual ya que podíamos hacer, ya había ganado. Entonces ya en el poder, otro tema era que había que solucionar el pago de la deuda externa. ¿Se acuerdan? Por culpa de Alan García, ¿qué nos había hecho Estados Unidos como castigo por haberle dicho en la ONU que eran unos traficantes del imperialismo? Nos habían declarado un país inelegible a préstamos. No nos bloquearon así, al nivel de Cuba tampoco nos bloquearon, tampoco. Pero sí nos cerraron todos los bancos, todos los préstamos, todos los créditos, todo el libre comercio. Entonces Fujimori tuvo que solucionar eso. ¿Y cómo lo solucionó? A través del llamado Consenso de Washington. Entonces, aceptó el Consenso de Washington. ¿Y tú dirás qué es eso? El Consenso de Washington tiene como objetivo que los países se acepten el modelo económico del mercado libre, del mercado neoliberal, que el Estado reduzca su poder y que la economía es la única que rija. Entonces, eso es lo que estaba establecido en el Consenso de Washington. Pero aparte de eso, la economía que le aplica, como ya te has dado cuenta, es aceptar la economía neoliberal. La economía neoliberal. ¿Y la economía neoliberal qué implica? Implica que el Estado ya no protege a los trabajadores a tal punto que va a haber muchos despidos. Sobre todo se va a eliminar los sindicatos, porque los sindicatos son los que luchan para que el jefe les dé aumento de sueldo o no los vayan a botar de la fábrica. Los sindicatos defienden al trabajador, pero Fujimori dijo: eliminamos los sindicatos y despidos masivos a los que no sepan inglés, a los que no sepan computación, a los que no den la talla, quedan despedidos. Señores empresarios, ustedes contraten a los más capaces, chibolos de la UNI, de San Marcos, pero no van a tener estabilidad laboral, porque tú puedes contratar a uno de San Marcos, dura un mes nomás en el trabajo, porque viene un chico de la UNI que termina sabiendo 2 idiomas y San Marquino solo sabe uno, entonces lo siento,
está despedido. No, pero y mi CTS, nada que CTS, y mi gratis, nada que gratis, está despedido. Chico de la uni, tú te pones a trabajar. Gracias, jefe. ¿Y dónde firmo contrato? ¿Qué contrato? Acá no hay contrato, hijo, estos son services, nada más. O sea, todo esto es informal. Y si no te gusta, te puedes ir porque hay otro de la uni que por menos sueldo quiere trabajar en vez de ti. No, no me quedo. Entonces, el Estado no te protege, el Estado no garantiza la defensa del trabajador. Y entonces aquí es pura competencia. El que sabe más tiene trabajo. El que no, no tiene la estabilidad asegurada. O sea, el trabajo no es estable. Entonces se está cambiando las reglas del mercado. Se está intentando hacer una reforma estructural. Y eso es justamente lo que hay que saber. El gobierno de Fujimori tenía como objetivo, acá vamos colocando, objetivo hacer sus reformas. La reforma estructural de la economía consistía en reinserción financiera, reinserción, o sea, lo que se busca es, para ponerlo más fácil, pagar la deuda externa. Pagar la deuda externa y cambiar las reglas del mercado, ¿no? Y pagar la deuda externa y la reinserción con el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿cómo vamos a pagar la deuda externa? ¿Cuánto estaba nuestra deuda externa? ¿Cómo dices? Profe, pero si la economía era liberal, ¿por qué el Estado se mete? Se metía. ¿En qué se metía? En ayudar al Estado, perdón, en ayudar a las empresas. Es que cuando, o sea, se mete para ayudar al empresario a que friegue a los incapaces. Eso es parte del neoliberalismo. O sea, a ver, esto, pregúntale a tu profe de economía para que te explique más profundamente. Diferencia entre liberalismo y neoliberalismo. En ambos, el Estado no protege al trabajador, pero en el neoliberalismo, y si me equivoco, tu profe de economía seguro es el capo ahí, el Estado sí se mete, pero no para defender al trabajador, sino para defender al empresario para que friegue peor al trabajador. Porque eso ya es neoliberalismo, o sea, salvaje, o el capitalismo más despiadado que podía haber. Claro, impulsa a las empresas a que sigan siendo, pues, poderosas y que ellas sean las que decidan cómo tiene que ser todo. Entonces, reforma estructural, pagar la deuda externa, pero ¿cómo se va a pagar la deuda externa si el Perú estaba después de la inflación terrible? Inteligentemente, Fujimori viajó a Estados Unidos, viajó a Japón y pidió préstamos. Y con esos préstamos que le dieron, pagó la deuda externa. Tú dirás, pero qué payaso, pero ahora viene una nueva deuda, que es la que ahorita has pedido la plata. Claro, pero al menos ya llenaste el hueco pues que tenías de deuda, ahora tienes otro hueco, pero está fresquito ese hueco, ¿no? O sea, ¿me entiendes el ejemplo de los huecos o no? Claro, tú tienes una deuda, te vuelves a endeudar, pero para pagar esa deuda. Ahora tienes una nueva deuda, pero como está nueva, todavía te pueden esperar un tiempo. Eso es lo que hizo Fujimori. Y claro, el detalle aquí que se logró también es que se pudo rebajar los intereses o moras de la deuda. Y para eso se logró el consenso, el plan Brady. Esto se consiguió con el plan Brady. A ver, vamos a ver. El plan Brady consistió en que se renegocia la mora, los intereses de la deuda externa. Por ejemplo, nuestra deuda externa estaba en 33.000 millones de dólares. ¿A cuánto nos las rebajaron? A 26.000 millones de dólares. De 33.000 millones de dólares te la rebajan a 26.000 millones de dólares. ¿Quién así nomás te perdona 6.000 millones de dólares? ¿Sí? Por un sol nomás ya estás llorando. Entonces, digamos que ahí se estaba rebajando solo la mora y los intereses. Y viajó a Japón, y ahí pidió préstamos, Estados Unidos también. Claro, si él tenía pues doble nacionalidad, porque era de inmigrantes japoneses, ¿no?
Fujimori incluso había dicho que había nacido el 28 de julio, cuando en realidad había nacido el 4 de agosto. Y eso lo hizo a propósito, para que la gente piense que por un destino justo nació el día de la fiesta de la independencia y por eso él era el que estaba llamado por los apus, en todo caso del sol naciente nipón, para que se quede acá como un emperador no sé cuántos años más. Porque si no hubiese sido por el famoso Vladivideo, Curi Montesinos, yo no sé cuántos años se habría tirado el chino, ¿no? La dinastía Yukimori, ¿qué sería hoy día? Seríamos una monarquía, seríamos un protectorado nipón, ¿qué seríamos hoy día? ¿No? Por eso, al menos para algo sirvió los videos, ¿no? Los famosos Vladivideos. Y al final fue Montesinos quien lo echó a Fujimori sin querer con sus grabaciones. Bueno, eso lo vamos a ver al final, todavía estamos en el año 90. Por otro lado, también creó la SUNAT, porque la gente nunca le ha gustado pagar impuestos. Se fregaron, Fujimori dijo, se fregaron, todos pagan impuestos. Y el que no paga impuestos se le cierra su tienda. Claro, choca con las tienditas, pero no choca con las grandes empresas que le deben al país. Creó la SUNAT y también la SUNAT. Esta es para aduanas, la que termina con D. La que termina con T es la tributaria, ¿no? La economía se dolarizó, llegaron los primeros celulares. Los primeros celulares eran del tamaño de un ladrillo. Los trajo el ex empresario Genaro Delgado Parker. ¿Sabes cuánto costaban esos celulares enormes que pesaban 1 kilo? Costaban $3,000 cuando llegaron los primeros en el año 90. $3,000. Era un lujo tener un celular que más servía para defensa personal, ¿no? Sí, pues llegaron los primeros automóviles con aire acondicionado, la dolarización. En el 90 estaba de moda Baywatch, ¿no? ¿Qué más? Estaba de moda El Príncipe del Rap, estaba de moda Thalía, El General, Gloria Trevi, año 92, bueno, los New Kids on the Block, Magneto, ¿no? Toda la moda de los 90, ¿no? La moda noventera, ¿no? El tecno muy conocido también en el 94, que apareció con fuerza. Michael Jackson es de los 80. Es que ustedes están hablando, cuando no es su generación, pues habla tu generación, no hables mi generación. Tú tienes que decir, profesor, el perreo chacalonero, ¿no? ¿Qué más? El chuculum, ¿qué más es? Y tú has nacido con todo eso. Ya. Nosotros hemos nacido todavía con la última generación de la televisión blanca todavía, ¿no? Ya. Entonces, esto en lo económico. Pero hay más. También decidió iniciar el programa de privatizaciones. En el año 91 inicia el programa de privatización. En ese sentido, Fujimori decidió vender todas las empresas que eran peruanas al mejor postor. Profesor, pero esas empresas eran peruanas. Obvio, si eran las que Velasco había estatizado. Claro, profe, las empresas de Velasco. Fujimori las vendió. ¿Cuáles vendió? Las minas. Las vendió a los chinos. ¿Qué más vendió? A los canadienses. Lo que más se le conoce o se le recuerda es que vendió los teléfonos. ¿A qué país le vendió los teléfonos? Le vendió los teléfonos a España. La Telefónica. ¿Sabes cuánto pagó la Telefónica por tener el derecho de nuestros teléfonos? $2,002 millones. Ningún otro país pudo superar ese monto. Los españoles nos pusieron en la mesa $2,002 millones. Ningún otro país quiso subir esa cifra. Vendida a España, ¿no? Y encima, conchudo, los españoles nos dijeron, te estamos devolviendo con esto el rescate del Inca Atahualpa. Ya, ahí con eso ya tocaron fondo, ya pues, ¿no? Entonces, por eso es que al día de hoy, los teléfonos son de España, aunque creo que ahora la cosa también ha moderadose un poco, ¿no? Profesor, no entiendo, ¿por qué pagó tanto la Telefónica española? ¿Tú sabes cuántos tiempos se demoraron los españoles en recuperar su dinero, su inversión? 2, 3 años, el resto es ganancia pura. La luz es de los chilenos. Ese foco que tienes ahorita en tu casa es de Chile, ¿no? Luz del Sur. Todo eso Fujimori vendió a los chilenos, a los chinos, a los canadienses, a los españoles. Y lo peor no es que lo vendiera, sino que lo subvaluó. O sea, una parte de Petroperú, la refinería de Repsol, que estaba catalogada solamente las instalaciones en $50 millones, Fujimori la remató a $2 millones.
O sea, vendió el Perú a precio de guantán frito, como si no fuera peruano Fujimori. En realidad no lo era al final, ¿no? Por eso se refugió en su madre nipona. Entonces, el programa de privatización estuvo a cargo del ministro de Economía de la época, llamado Carlos Boloña. Carlos Boloña, ustedes no saben del escándalo que hizo con Beto Ortiz, Carlos Boloña. Se pelearon por las Boloñas. Profe, ¿no está hablando en serio? ¿No está hablando en serio? Pues. No sé si habrá video de recuerdo de eso. Busca Beto Ortiz versus Carlos Boloña, el ministro de Fujimori, cuando Beto Ortiz lo buscó a Carlos Boloña en el programa de radio, en RPP, y le dijo, baja pues cobarde, quiero verte, o se te encogieron las Boloñas. Estoy hablando de Beto Ortiz antes de que salga del closet y antes de que se le acuse de pedofilia, ¿no? Profesor, ¿cómo está hablando así? Lo va a denunciar por difamación. Hay muchas cosas que tú no conoces del tío Beto, ¿no? Ya, bueno, seguramente por ahí hay algunos que les gusta curiosear la historia escondida de Beto Ortiz. Ya, entonces Carlos Boloña fue el que dirigió el programa de privatización. Profesor, ¿cuánta plata recibió el país de todo lo que Fujimori vendió el país? 9.000 millones de dólares. Profesor, es bastante, ¿eh? 9.000 millones de dólares. ¿Qué hizo con toda esa plata? A ver, ¿alguien me puede decir qué hizo con toda esa plata? Se la tiró, profesor. No, pues tampoco seas extremo. Tampoco puede ser tan subjetivo. O sea, que todos roban. O sea, roban, pero no tanto. ¿Cómo se vas a robar 9.000 millones de... Fujimori no se robó 9.000 millones de dólares de la privatización, solo se robó la mitad, no todo. Tienes que hablar con propiedad, ¿ya? ¿Y qué hizo con la otra mitad? Con la otra mitad hizo colegios, hizo carreteras, hizo hospitales, postas médicas, mejor dicho. Sobre todo construyó un montón de colegios de color naranja. Ahora entiendes por qué ese color lo heredó su hija Keiko. Color naranja, profesor, claro, con computadoras japonesas, con teclado japonés, que no sabían ni cómo entender el idioma, pero ahí estaba, ahí estaba. Y entonces hizo el PRONA que eran comedores populares para las viejas que no tienen qué comer, un sol el menú, iban con todos sus cachorritos ahí las señoras, ¿no? Un sol el menú, deme 5 menús, y Fujimori, eres lo máximo, Fujimori, claro. A ver, dile a Keiko si va a comer ese menú de un sol, ¿no? Arroz con torreja y ahí gorgojos caminando, ¿no? Prefiero comer en la casa del pueblo, que es del APRA, o en San Marcos, que compara el comedor, la comida del PRONA con la que da San Marcos. No me quedo con San Marcos, obviamente, ¿no? Si yo me amanecí en las colas para sacar mi ticket para el almuerzo, ¿sí? A ti también te quiero ver ahí dejando tu mochila en el suelo, ahí haciendo colas mientras tú estás ahí leyendo tu separate en el jardín de la facultad. Ok, esos tiempos, San Martín. Ya, entonces, igual, el PRONA era el famoso comedor popular. También creó Foncodes. Foncodes justamente se encargaría de administrar las obras públicas con el dinero de la privatización. Entonces, tú dirás, profesor, pero entonces sí está haciendo cosas buenas, Fujimori. De acuerdo, lo que tú quieras. Colegios, carreteras, postas médicas, losas deportivas, comedores populares, bacán. Pero, ¿qué es lo que buscaba con eso el chino? Buscaba populismo. Profe, disculpe, ¿qué es populismo? Hazte querer en base a las porquerías que te regalo. O sea, cría un chancho, dale basura y el chancho siempre te va a mover la colita. Sí, la colita de chanchito te va a mover. Nunca te va a traicionar el chancho si tú le das mucha basura. Eso le daba Fujimori al pueblo, basura en el PRONA, para que el 28 de julio todas las señoras se iban a celebrar el cumpleaños en la puerta del Palacio de Gobierno. Chino, chino, chino. Populismo, pues, pero el populismo de derecha es eso. Populismo que defiende a las grandes empresas privadas, mientras que los pobres lo aman porque los pobres se acostumbraron a vivir de la menudencia, o sea, de la basura que le daban, ¿no?, el jardinero al chancho. Por eso es que Antauro Humala, antes de que lo lleven a la cárcel en el 2002, 2003, decía que lo que tenemos que hacer es matar al jardinero. Al chancho hay que darle el hacha y matar al jardinero, ¿no? Porque los Humala, tú sabes, pasaron a la historia cuando intentaron hacerle un golpe de Estado a Fujimori. ¿Saben esa historia de los Humala, no? La historia
más primitiva de los humales cuando le intentaron un golpe de Estado a Fujimori en el año 2000, poquitos días antes de que salga el Vladivideo, y por eso se hicieron, pues, famosos, ¿no? ¿O no se acuerdan eso? No, o sea, algunos sí. Ya, bueno, entonces, la privatización, Fujimori entonces está vendiendo el país. Las buenas noticias hasta aquí es que el Perú ya no tiene inflación. Eso es buena noticia, hay que decir las buenas cosas del chino. Inflación disminuye. La nueva moneda fortalece nuestra economía. El dólar, digamos que está por ahí, ¿no? Haciendo que llegue la vida cosmopolita, ¿no? La SUNAT estaba ahí cobrando impuestos para que todos se formalicen. La privatización, bueno, que tenía sus tremendos problemas, pero al margen de todo, a comparación del APRA, la economía estaba estable. Entonces, esa era la reforma estructural. Cambiar las reglas de juego. Eso sí, no hay estabilidad laboral, eso sí, hay que decirlo con sus palabras. Y las empresas del Perú, pues fueron privatizadas. O sea, la lógica del neoliberalismo, ¿cuál es? El Estado no tiene capacidad de manejar sus empresas. Confiemos las empresas a los que saben, a los privados, que te dan un mejor servicio. No volvamos a los tiempos de Velasco, ese es el programa neoliberal. Y entonces, eso es más o menos lo que pasa en los primeros 2 años del gobierno de Fujimori. Vamos a hablar ahora un poco de la política. Ya dejemos la economía, ahora entramos a la parte política. Y si algo que por ahí me olvido, lo voy a dejar ahí un pedazo vacío para que me acuerdo luego. Pero creo que ya está todo acá. Bueno, en la política, ¿Fujimori fue una democracia o fue una dictadura? Ah, y tú dirás, profesor, no entendí, ¿por qué dijo dictadura si ganó por elecciones? Incluso en el año 95 fue reelegido con elecciones. Y en el año 2000 fue elegido también por elecciones. Claro, hizo fraude, pero fue elecciones. Entonces, ¿dónde está la dictadura? Dame un ejemplo para que tú digas que fue una dictadura. ¿O hemos sido estafados 20 años y fue una democracia? Ajá, autoritario y antidemocrático. Oh, solo él gobernaba, tenía todo el poder. Cerró el Congreso. Sí, es cierto, pues cerró el Congreso, está bien, cerró el Congreso. Profesor, entonces no entiendo, es dictadura, pero llega al poder como democracia. Total, ¿cómo es? Vamos a ver. Primer punto, Fujimori, ¿con quién se alió para legitimar su gobierno y para que nadie le intente hacer algo? Se alió con las Fuerzas Armadas. Eso es lo más importante. Por eso también se le conoce a este gobierno como el gobierno cívico-militar. Aquí en la separata me han puesto decenio autocrático. Claro, porque él mismo tiene todo el poder, ¿no? Pero, o sea, tiene todo el poder, pero con marcos democráticos, pero que él mismo maneja. O sea, es como engañarte. Te engañan de que esto es democracia, pero claro, tiene marcos democráticos, pero él es el que maneja todo el marco democrático. Eso es como lo de Merino, pues, ¿no? O sea, que la llegada del poder de Merino fue legal o ilegal. Cuando vacan a Vizcarra, le correspondía tomar el poder al presidente del Congreso. Eso fue legal. Pero tú no vas a confundir legalidad con legitimidad. O sea, puede haber sido legal, pero esa forma, cómo lo pusieron, no fue legítimo, porque se notaba claramente que el Congreso buscaba sus intereses antes que el país, pues estaba que se moría en las camas UCI, y al país, al Congreso, ¿qué le interesó? Lo puso por el tema de la SUNED y todo lo demás. Entonces, igualito era Fujimori. Puede ser legal lo que hace, pero estaba careciendo de legitimidad porque el marco democrático era en realidad autocrático. Era una mezcla de las dos cosas. En otras palabras, lo que está de moda actualmente es robar dentro del marco de la ley. Y eso es lo que hace más difícil, pues, chapar más rápido al político delincuente. Se roba dentro de la legalidad. Es como lo que han hecho estos abogados, no sé si has visto en los noticieros, me puso media hora de reflexión. Hay abogados que ahora han hecho su youtuber, son youtubers, ¿saben lo que dicen? Son videos para los rateros, abogados, ¿ah? Que dicen, ratero, entrate, ¿cuántos años de cárcel vas a tener si robas esto? Pero si robas tal cosa o asaltas tal tienda, según el Código Penal te van a dar 4 años, pero según esta ley te pueden dar hasta días de trabajo comunitario, porque eso está dentro del Código Penal. Solo que ratero, tienes que saber tus derechos para que sepas robar y se te haga justicia.
Alucinante que los mismos abogados, y se defienden diciendo, pero eso lo dice el Código Penal, eso lo dice el Código Civil, o sea, no estoy violando la ley. Claro, no estás violando la ley, pero estás incitando a que los choros también tengan su abogado y que todo siga, la inseguridad ciudadana siga, pues, siga dentro de lo legal ahora. Entonces yo me pongo a pensar, y con esos ejemplos que te estoy diciendo de los abogados, ¿tú crees que a más estudios una persona es más moral y más ética? ¿Tú crees que más títulos universitarios te hacen mejor peruano, mejor ciudadano, mejor capaz para elegir o para ser candidato? Entonces yo no entiendo cómo hay gente que dice, Castillo es presidente por culpa del voto de los analfabetos. Si los ignorantes y analfabetos no votaran, mejor elegiríamos mejor. Esos que no se informan. Ese es un tema eurocéntrico que ustedes ni cuenta se dan, porque hay que tener cuidado. Está mucho Huilas, por eso paran viendo seguro, ¿no? O mucha televisión basura iba a decir, bueno, ya lo dije. Hay que saber ver lo que hay que saber ver, ¿no? Pues, lamentablemente Hildebrand ya no está en la televisión, él era el único que daba el antisistema ahí. Bueno, políticamente es una dictadura, eso hay que decirlo con todas sus letras, fue una dictadura con apoyo de las Fuerzas Armadas, Ya, en el año 92 hizo lo que seguramente tú hace rato ya conoces, decidió disolver el Congreso. Entonces, 5 de abril del año 92, disolvió el Congreso. Ahora, la pregunta es, ¿el disolver el Congreso te vuelve dictador o no? Bueno, si no saben eso, están en otro planeta. Obviamente, cerrar el Congreso te vuelve dictador. Profesor, ¿pero lo hizo dentro del marco de la Constitución? No, no es como Vizcarra. ¿Se acuerdan cuando Vizcarra cerró el Congreso? Lo que hizo Vizcarra sí fue dentro del marco de la Constitución. Eso fue constitucional. Pero Fujimori, de frente, cerró con todo el Congreso diciendo, he decidido, queridos compatriotas, disolver el Congreso de la República. ¿Bajo qué argumento? El argumento era que lo tiene que disolver porque ese Congreso no solo le era sumamente opositor, porque la mayoría del Congreso era de Vargas Llosa. No llegó a tener mayoría en el Congreso, Cambio 90. Entonces no lo dejaban hacer leyes drásticas contra el terrorismo. Para ponerte un ejemplo, capturan a un terruco, le dan 7 años. 7 años. Pero ese Congreso permitía que con algunos trabajos extras, a los 3 años ya quedaba libre. Fujimori quería que los terroristas tengan cadena perpetua, pero como eso viola el marco de los derechos humanos, Fujimori le llegó y dijo, cierro el Congreso y me vale madre los derechos humanos. Todos los terroristas, cadena perpetua. Hasta por tener un lapicero rojo sospechoso de terrorismo, por tener un libro rojo sospechoso de terrorismo, si son 2 rojos, 2 cadenas perpetuas todavía, sospechoso, los rojos son sospechosos, ¿no? Si está de buen humor, 20 años te daba de cárcel, si está de mal humor, cadena perpetua, y todavía, para que no te vayas a vengar, colocaba jueces sin rostro, era todo, parecía pues thriller, parecía, ¿no? O sea, los jueces así entraban, los jueces con sus libros y todo, con todo encapuchado, parecía el Ku Klux Klan parecía, pues, ¿no? Entonces hacían el juicio, cadena perpetua, de frente, nada que abogado, nada de frente, y claro, o rostros tapados, eso estaba de fuera, violando todo el marco de los derechos humanos, porque según los derechos humanos, hasta un terrorista tiene derecho a defenderse con abogado. Profesor, entonces lo que hizo Fujimori estuvo bien, porque yo creo que un terrorista no merece compasión, no merece piedad, no merece tener un juicio democrático de frente, cadena perpetua. Está bien lo que hizo el chino. Ok, si tú piensas así, date por bien sentido que eres un autoritario. ¿Te gusta el autoritarismo? Pero si tú piensas que hasta el más grande asesino del mundo merece ser juzgado dentro del marco de los derechos humanos, eres 100% democrático, liberal, como lo quiso Alejandro Toledo cuando le volvió a hacer juicio a los terroristas y les ratificó obviamente cadena perpetua, pero era un juicio ya legítimo, ¿no? Fujimori lo hizo ilegítimo. A ver, yo sé que hay algunos comentarios, profe, solo porque no dijo constitucional. Habían libros prohibidos también, ¿verdad? O a veces sentenciaban a personas inocentes. Claro, claro, sentenciaban personas inocentes. Trilce, ¿tú has venido de la competencia o así te llamas? Ah, ya, por si acaso, no voy a hacer que me están buscando porque esa era mi
mi ex empresa donde fui sumamente sometido económicamente por muchos años. Ah, ya, está bien, no me estás buscando. Sí, porque en la tesis que no, mejor no digo nada, porque voy a publicar una tesis y estoy hablando de academias, todas están cayendo, incluso las amarillitas, todos los colores van a caer, todos. Y no me importa si voy a la cárcel, voy a decir las verdades de lo que pienso de la generación bicentenario y cómo se han ido formando los jóvenes que fueron contra Merino en la marcha. Y mejor no digo porque cuando empiezo a hablar se me vomita todo. Volviendo aquí, entonces, cerró el Congreso el 5 de abril del año 92. Tamanigo despedido. Antes que me despidan, yo renuncio, ¿ya? Yo primero es mi honra, por si acaso. Ya, a ver. Cuando cerró el Congreso, Fujimori dijo, de pasadita que cierro el Congreso, he decidido cerrar el Poder Judicial, cerrar el Consejo Nacional de la Magistratura, pero momentáneamente nada más, porque he decidido declarar un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Necesitamos un nuevo Congreso para que dé leyes más drásticas contra la subversión. ¿Qué dice hoy Perla? Un testamento. Mi padre me decían que en la cantuta los profesores les mandaban a leer unos libros que eran para rojos contra el gobierno y andaban con miedo por tener esos libros. Perla, dile a tu papá que tiene toda la razón. Es más, Perla, ve el video de internet que seguro tu papá te va a prohibir que lo veas, pero no me importa, velo, que se llama La Cantuta, La Cantuta. Ahí está todo el informe, la mala cantuta. Así se llama, ¿no? O si no, ya el que se llama Estado de Miedo, ahí te lo cuenta completo, Estado de Miedo se llama. O si no, la de Chichi Valenzuela, la periodista que se llama Fujimori, la guerra clandestina. Vienen 2 capítulos, o sea, todo está en internet, en YouTube. Fujimori, la guerra clandestina, ¿no? El Estado de Miedo, ahí viene con la entrevista al antropólogo senderólogo Carlos Iván de Gregorio, ahí para que se ilustren más, ¿no? Si quieren saber detalles. Y la de Fujimori, ahí para la de Fujimori, vean el video. Ah, el video se llama, espérate. Allá. No, ¿cómo se llama? Se llama 1992, se llama. 1992. No, me estoy equivocando. Ya, busquen. O si no, la caída de Fujimori. La caída de Fujimori, de la BBC. ¿No? Bueno, entonces, cierra el Congreso. Ahora, cerrar el Congreso es obviamente antidemocrático. Estados Unidos tenía amistad con Perú, porque Perú había pagado la deuda externa. Estados Unidos tenía una buena relación porque había prestadole dinero para pagar la anterior deuda. Pero a Estados Unidos no le agradó para nada que Fujimori haya cerrado el Congreso. Por eso Estados Unidos y la Comisión de la OEA de frente le pusieron el parche a Fujimori. Le dijeron, presidente Fujimori, cerrar el Congreso no es democrático, Fujimori. Le invitamos, por favor, a que cree un nuevo Congreso. Porque usted no debió de haber cerrado el Congreso. Eso no se hace, presidente. Fujimori malo. Entonces Fujimori, ante la presión internacional, no tuvo más opción que convocar a un nuevo Congreso. Pero por la presión internacional, lo más lo hizo. Y el nuevo Congreso que convocó era exclusivamente para crear una nueva constitución. ¿Qué? ¿Una nueva constitución? Una nueva constitución. Y esa nueva constitución sería la de 1993. Entonces, con ello, crea el CCD, que no es otra cosa que el Congreso Constituyente Democrático, para que luego se promulgue la Constitución actual, la del año 93. ¿No? Profesor, CCD es como decir una asamblea constituyente. Claro, es lo mismo, ¿no? Asamblea constituyente, la que se dio en el gobierno de Morelos Bermúdez para la Constitución del 79. O asamblea constituyente, la que sueña que Castillo por fin le permitan hacer para tener la constitución de izquierda que tanto anhela el país y acabar con la constitución de derecha de Fujimori. ¿Están de acuerdo con una nueva constitución de tendencia izquierdista tipo la que querían los chilenos? Díganme sí o no. Y les apuesto que la mayoría dice que no, porque les encanta el maltrato capitalista. Porque como están en este sistema salvajismo de capitalismo y creen que les va a dar mucho miedo cambiar el modelo porque puede haber mucho costo, mucho muerto, vamos a estar peor que antes, por eso no arriesgan. Generación de cristal, por eso les dicen, porque se mean de miedo querer arriesgar un cambio de modelo, no como los chilenos que quisieron arriesgar y arriesgaron y ahora tienen un presidente de izquierda llamado Boric. Aunque la Constitución no la aprobaron,
Ay, ese es otro tema, ¿no? Pero no quiero hablar de Chile ahorita. ¿Qué cosa me están diciendo? ¿Están haciéndome? ¿Usted diría que sí? ¿Cómo te atreves, Carlos, a hacerme preguntas? Yo soy el profesor, yo te hago a ti las preguntas. Si yo digo que sí, me vas a acusar de rojo. Y a mí no me gusta que me acusen de rojo porque a mí nunca me ven o me han descubierto nada rojo hasta la actualidad. Yo soy como el pollito amarillín, ¿ya? Constitución del 93, ¿qué permite esa constitución? Esa constitución permite que el presidente Fujimori pueda ser reelegido. Sí, puede ser reelegido por una sola vez. ¿Una sola vez? Una sola vez. O sea, profesor, que en el año 95, cuando él termina su gobierno, podría ser reelegido. Obvio, podía ser reelegido hasta el 2000. Claro, pero en el 2000 ya tenía que irse y ya, nada más. ¿Y por qué en el 2000 se volvió a presentar para el 2005? Porque en el año 96, su Congreso, el nuevo Congreso, que era recontra mayoría, dio una famosa ley. ¿Cómo se llamó esa ley? Donde interpretó el artículo de la Constitución, donde la interpretación decía que en realidad se puede reelegir 2 veces, cuando en realidad ahí dice muy claramente que solo una vez. Esa ley que dio el Congreso se llamó la ley. Tu libro es rojo. Carlos, te voy a retirar de la sala. A mí nadie me acusa de rojo. Mejor dime, puca. ¿Ah? ¿Acaso tú has leído mi libro? ¿Tiene algo de rojo mi libro? Entonces, pues, hablen por favor con objetividad. En ese sentido, ¿qué les decía? Ya me olvidé. Que la Constitución, la ley que se dio se llamaba Ley de Interpretación Auténtica. La Ley de Interpretación Auténtica es la que permite que Fujimori se reelija 2 veces. Profesor, pero no entiendo. ¿Y cómo se podía entender eso? Es que mira, en el año 90 al 95 era la primera elección. Sabes contar, ¿verdad? 90 al 95 la primera elección. Y la del 95 al 2000 sería la única reelección y la única que puede haber, porque así dice la Constitución. Pero Fujimori en el 2000 dijo, no, la de elección del 90 al 95 no cuenta, no cuenta. ¿Por qué no cuenta? ¿Que no ha gobernado acaso? No, no cuenta. ¿Por qué? Porque la elección del 90 se dio con la anterior Constitución, la del 79. Como yo hice la Constitución en el 93, recién desde el 95 empieza a contar 95 al 2000, primera elección. Y 2000, 2005, primera reelección. ¿Qué pensarías de Fujimori si haría eso en los días actuales? O que Castillo haga algo como eso en los días actuales. No, ahí sí. O sea, la conchudez es grande, ¿no? Y piensan que nos van a engañar. Pregunto, ¿cómo se llama el tribunal que interpreta la Constitución? Y si no sabes, estás verde, porque eso está de moda actualmente. Se llama el TC, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Garantías Constitucionales. Y el Tribunal Constitucional, estoy hablando ya en el año 97, el Tribunal Constitucional tenía 7 magistrados. Y los 7 magistrados iban a decidir si esa ley procede o no procede. ¿Y qué pasó un día antes de la votación? Los 7 magistrados, por una extraña razón, solamente habían 3. ¿Qué había pasado con los otros 4? Vladimiro Montesinos los había despedido del TC, acusándolos, alucinante la acusación, de rateros, de que se habían robado unos documentos y un portafolio que estaba dentro del Congreso, y que ellos estaban al costado, y que supuestamente ellos son sospechosos, están despedidos, y por lo tanto de los 7 magistrados han despedido a 4 o a 3, creo. La cosa es que no cuenta esa votación, y entonces se desestimó la decisión que iba a tomar el TC, y que Fujimori sí se presentaría en el año 2000. Pero estoy adelantándome demasiado, porque eso ya fue para la última etapa. Entonces, volviendo a la Constitución del año 93, para la Constitución del año 93 se hizo un referéndum. Dime, ¿qué es un referéndum? Un referéndum es cuando es el pueblo quien decide si procede o no procede, si acepta o no acepta. El 51% dijo sí a la nueva Constitución. El 49% dijo no a la nueva Constitución. Ganó el sí raspando. Profesor, ¿y no hay segunda vuelta? No, ahí es mayoría simple. 51 el sí, 49 no a la Constitución. Por 2% nomás ganó el sí.
¿Y esa Constitución del 93 te garantiza o no te garantiza la estabilidad laboral? No te garantiza la estabilidad laboral. Esa Constitución permitía la reelección por una sola vez, pero terminó siendo 2 veces. Esa Constitución te miente diciendo que es una Constitución que garantiza la libertad social de mercado, ¿no? O sea, la libertad donde tú puedes desempeñarte en tu esfuerzo y en tu estudio para lograr el éxito. Ese es el discurso neoliberal, pues. Para que triunfes en la vida tienes que estudiar. Y para estudiar no te debe de importar si tu amigo no tiene plata. Mejor todavía, para que él sea una competencia menos. Primero tú, segundo tú, tercero tú. Piensa en ti. Vive, la vida es una. Disfruta los placeres de la vida. Estudia, progresa. Y si no puedes, para eso está el amiguismo, el clientelismo, el patrimonialismo, la vara, el amigazo. Entonces, el Perú se caracteriza en eso. Yo no estoy acá por un concurso de meritocracia. Yo estoy acá por el contacto, por la llamada, por un viejo amigo estoy acá. Y así ha sido siempre. Entonces, la meritocracia es eso, un pantallazo nada más. Entonces, el clientelismo, como dice, si no tienes contactos, estás fregado. Peor en la Marina. Si en la Marina, si no tienes padrino, no ingresas. ¿Por qué votaron que si no se le aseguraba el empleo, actualmente seguimos siendo neoliberales? Pero por supuesto, Juan, seguimos en el mismo modelo, el mismo Vizcarra dijo, antes que lo saquen, el modelo no se toca, ¿no? Y todos han sido pues felices con el modelo, pues desde que se fue Fujimori y el Perú volvió a la democracia, seguimos en el mismo modelo. Y con Alan García la cosa creció porque económicamente el Perú dependía del mercado chino. Pero no quiero hablar ahorita de Alan porque no es la clase. Volviendo a la Constitución del 93, te garantiza una economía social de mercado, una economía social de libre mercado. Ahora, en el año 95 tuvimos un problema internacional que se llamó la guerra con Ecuador. Era el año 1995 y los ecuatorianos invadieron nuestra selva, la zona de la cordillera del Cóndor, y Fujimori ordenó que vayan a desalojar al invasor. Logramos el éxito, vencimos a los ecuatorianos y ya para el año 98 se negoció el acuerdo definitivo, que se llamó la paz de Teguise. Esto lo vamos a ver aquí. O sea, en el 95 se termina la guerra, pero será en el año 98 que se firma el Tratado de Brasilia. Según el Tratado de Brasilia, Ecuador y Perú restablecen sus relaciones, pero con una condición, que Fujimori le regale a Ecuador 1 kilómetro cuadrado de territorio en la zona de Tiguinza. ¿Dónde queda Tiguinza? Departamento de Amazonas. El Perú entregó territorio, le dio territorio a Ecuador. Profesor, pero eso en los libros nunca salió. Es que es un enclave nada más, no es un territorio gigante, es 1 kilómetro cuadrado, profesor, aunque sea 1 centímetro, 1 milímetro, no se debe de entregar territorio a otros peruanos, a otros países, mejor dicho. Bueno, 1 kilómetro cuadrado. ¿Quién chocó con Fujimori? ¿No? Compara Castillo. Por haber dicho que le quiere dar salida al mar, ya lo querían vacar. Cuando esas cosas se dicen, cuando estás dentro de un sindicato, es obvio que se digan, pues, ¿no? Es como que tú estás borracho con tus amigos de, quiero matar al presidente. Todo el mundo quiere matar a los políticos cuando están borrachos, pero no por eso te van a denunciar. Eso se dice en las copas, ¿no? Además, Castillo lo dijo cuando todavía no era presidente. Pero Fujimori, cuando era presidente, sí le dio territorio a Ecuador. Ese territorio se llamó Tiguinza. Tiguinza. Profesor, ¿y ahorita vive ecuatorianos en Tiguinza? No, Tiguinza es un cementerio donde están enterrados los que cayeron en la guerra del 42, donde muere Quiñones y toda esa época. Y es un enclave, eso sí. Pero eso fue en el año 98. Ahora, el año 95 es reelegido, entonces le gana elecciones, año 95, es reelegido. Pero me estoy olvidando de algo, antes que me estaba olvidando de algo. En el año 92, capturan a los cabecillas terroristas como Abimael Guzmán y Víctor Polay. Eso me estaba olvidando. En el año 92
Lo que pasa es que en el año 92 fue el año más terrible, donde Sendero atacó Lima, la mataron a Marilena Moyano de Villa El Salvador, se volaron Canal 2 de frecuencia latina, se metieron un coche bomba al Canal 2, se querían bajar todos los canales, tarrucos. Y después, al mes siguiente, chocaron con el edificio de Tarata. Un coche bomba en el edificio de Tarata. Eso sí lo recuerdo, o sea, hay algunos videos que repiten de esas épocas, cuando volaron todo Tarata y al lado iban a volar el banco de crédito, ¿no? Pero al final había, me parece, autos que impedían que el coche bomba se estacione y se volaron el edificio aledaño. Por eso es que todos los gatos que vivían en el edificio que voló se fueron a vivir al Parque Kennedy. Eso me contó, una vieja me contó, que todos los gatos que hay en el Parque Kennedy son los que se salvaron del edificio que volaron y se fueron a vivir ahí. Bueno, entonces, cuando voló pues el coche bomba, Lima ahora sí se asustó. Profesor, ¿por qué recién Lima se asustó en el año 92? Si el terrorismo había empezado desde el año 80 cuando quemaron las ánforas de Chuschi. Sí, porque eso fue en la sierra. Pues. A Lima le importa un pepino lo que pasa en la sierra. Pero si terrorismo choca en Lima, ahí sí, mátenlos a todos. Son unos terroristas, son unos abusivos. ¿Qué hace Estado que no lo captura? Papel del GEIN. La DINCOTE ya se había creado en el gobierno de Alan. Y así fue como el 12 de septiembre del año 92 capturan al cachetón, así le llamaban, al presidente Gonzalo, ¿no? Abimael Guzmán, que estaba escondido en una casa de Surquillo de la avenida Los Sauces 1538, no lo visiten, ya no está, y ahí es donde los famosos policías Ardilla y Paloma, esos eran sus nombres, ¿no? Ardilla y Paloma. Ardilla era el policía, Paloma era la policía, y fingían que eran enamorados, estaban chapando ahí en la puerta de la casa. La idea era que pasen desapercibidos. Los policías tienen que hacer su trabajo, fingían que eran enamorados al lado del poste, que habían comprado una gaseosa en la tienda, esperaban que abran la puerta y justo la puerta se abre y ahí estaba la famosa Maritza Garrido Leca, la famosa Pituca Terruca, ¿no? Que era una chica pues de alta clase social y que se metió pues al grupo. Lo capturan a su esposo Inchaustegui, que era estudiante de la Ricardo Palma. Entonces entran y suben al segundo piso y ahí estaba Abimael con su esposa Eleni Parraguirre. Entonces tú recuerdas el video donde Abimael hace así en la cabeza, ¿no? Dice, a mí me pueden matar, pero esto queden los demás. Y cuando dijo eso, ya uno tenía que olérsela, pues. Las generaciones que se tragan el cuentazo de que matar gente es la solución para acabar con la pobreza, es de la gente que piensa que estos eran luchadores políticos, ¿no? Por eso ten cuidado cuando estudien en San Marcos, van a conocer a esa gente. Estoy hablando de la gente del Movadef. No hay muchos, pero también hay gente de Patria. Pero con los del Movadef, ahí está el problema, ¿no? Cuando entren seguramente van a conocer ahí algunos pucas ahí. Pero es chévere al fondo, pues conocer a esa gente también te permite debatir, te permiten, o sea, no te van a meter una bomba, obviamente, no son terrucos, pero sí tienen simpatías, ¿no? Piensan que son luchadores políticos y todo lo demás. Ese es el famoso Movadef. Entonces, efectivamente, lo que dijo Abimael parece que se cumplió. Al final no, lo llevaron Fujimori pidió que salga pues en una carceleta con traje a rayas, ¿no? Pero ¿por qué ese traje a rayas? En el Perú no se usa ese tipo de ropa para los presos. Lo que pasa es que Fujimori dijo que como esto sale en Popeye el Marino y que podía ser muy ilustrativo para que los peruanos vean y se den cuenta que por fin, ¿no? Sí, seguro que Kenji le dio ese consejo a su papi, ¿no? A su api. Y entonces se capturan, a Víctor Polay del MRTA también lo capturan y hoy purgan cadena perpetua. Bueno, Abimael ya se murió, Polay sigue vivo. La esposa de Abimael también sigue viva. Quería ir a su velorio, ¿no? Justo se muere cuando gana Castillo. Eso fue interesante, ¿no? Que Abimael justo se muere cuando gana Castillo como diciendo, ya cumplí mi misión, dejo en el poder a un comunista. Que él continúe la ideología. Algo muy, muy curioso fue eso, como que qué raro. Incluso un mes antes que gane Castillo, en Lima cayeron rayos y truenos. Yo dije, oye, esto es el Incarria. Oye, en Lima no caen rayos y truenos. ¿Se acuerda que cayeron rayos y truenos un mes antes de las elecciones? Fue el anuncio del Incarria, así como Juan Santos Atahualpa del terremoto, ¿no? Entonces, y justo se muere Abimael después que gana. Entonces, como que la cosa se pone bien interesante. Además, a Castillo ya gastó su bala de plata porque ha dicho que el Congreso le ha negado el voto de confianza de facto, así que en una segunda cierra el Congreso y
¿Y qué se vendrá? ¿Qué se vendrá? La cosa para el bicentenario del 2024 de Junín y Yacucho, seguramente lo vamos a ver a un Tauro como primer ministro, yo qué sé. En el año 92, entonces ponemos acá captura de Abimael Guzmán, ¿no? Y que fue pues presentado como la captura del siglo incluso. Ya, y entonces llega el año 95, lo que les decía, en el año 95, me olvidaba algo antes de eso, antes, ya sabía que algo me olvidaba. En el año 93 sale a la luz un famoso grupo paramilitar que se llamaba el Grupo Colina. Año 93, el Grupo Colina, que fue un grupo de camuflaje, de comando del ejército creado de Fujimori, decidió eliminar a estudiantes de la Cantuta y acribilló a gente de Barrios Altos. El Grupo Colina eliminó a gente de Barrios Altos, supuestamente terroristas, y de la Cantuta, estudiantes de la Cantuta y un profesor. O sea, el Grupo Colina lo que busca es acabar con el terrorismo matando gente que no está probado al 100% que sean terroristas. Ahora, pueden haber sido estudiantes de la Cantuta que les gustaba leer estos libros rojos y todo. Ya, está bien, no lo podemos, o sea, tampoco vamos a esconder el sol con un dedo, pero que los capturen, que no los procesen en un juicio para demostrar realmente si lo son, y luego los encuentren descuartizados en bolsas negras, enterrados en un cerro de Cieneguilla, y que Fujimori había firmado documentos donde estaba felicitando la excelentísima actuación del Grupo Colina. Profesor, ¿usted tiene prueba de lo que está hablando? Vean en internet el juicio a Fujimori, que fue en el año 2006, me parece. Y ahí es donde le preguntaron a Fujimori, señor Fujimori, ¿usted por qué ha firmado felicitaciones al Grupo Colina? ¿Sabe lo que decía el chino? Bueno, a mi despacho llegaban un montón de papeles y yo firmaba por el tiempo, yo no leía lo que firmaba. ¿Tan idiota era el presidente? ¿Tú firmarías cosas sin leer? 25 años a la cárcel. Mis papás me dijeron que bla, 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 bla. Uy, lo siento, se me comió el chat. Ya, entonces eliminó. Profesor, ¿y los de Barrios Altos eran terrucos? Nunca se probó, estaban celebrando una pollada. O sea, la cuestión era así, una llamada anónima. Señores del Grupo Colina, hay sospechas de que hay un grupo de terroristas que están celebrando una pollada en la quinta de Barrios Altos. Vayan, mátenlos. Ya, gracias. Hay noticias de que hay terroristas. Vamos, ya. Hasta el chibolo de 8 años era terrorista, decían. A todos eran terrucos. Ahí estaba el tema, y eso lo puedes descubrir en el documental de Chichi Valenzuela que te dije, Fujimori y la guerra clandestina. Y encima, ya hay un video bien bacán, donde Fujimori sale diciendo a todos las Fuerzas Armadas, dicen, hay de aquel militar que tiene miedo de equivocarse. Hay de aquel militar que le tiembla la mano para acabar con el terrorismo. Y luego viene la frase que él mismo se echó. Y si alguien en el futuro nos acusa de que nos equivocamos en la táctica, que no se diga que sucumbimos por cobardía. Así lo dijo, ¿eh? O sea, ¿qué estás diciendo en otras palabras, pues, chinito? Está diciendo que la estrategia es una porquería y yo soy consciente de la estrategia, pero somos valientes. Pero así, matando gente inocente, vamos a acabar con el terrorismo violador de derechos humanos. Pregúntale a las mujeres de la sierra qué fue el programa de esterilización forzada. Y seguramente algo de eso deben de haber escuchado, ¿no? Y así yo no lo puedo creer que tu tía todavía iba a visitarlo, que tu tía con su polo naranja iba ahí en el campamento con Marvito todavía, ¿no? A que Keiko salga de la cárcel, no hay como ella, como su padre. O sea, tía, entiéndelo. Fue una dictadura este gobierno, no fue como Hitler ya, no fue como Stalin ya, pero reúne las mínimas condiciones de una dictadura. ¿Ustedes tienen o no tienen este? Ahí está, tu tía con su tupper naranjita. ¿No? El tupper, pues, ya, pues, con una chanchita, pues, para que no cometa el mismo error. Con un tupper un sol, no seas malo. En el año 90, ahora sí, por fin llegamos al año 95, y en el año 95 asume el poder Fujimori otra vez. ¿A quién derrotó Fujimori?
en esta elección del 95? Al que había sido exsecretario de la ONU. A ver, ¿cómo se llamó el único peruano que fue secretario de las Naciones Unidas en los años 80? Javier Pérez de Cuéllar, excelente. ¿De qué partido era Javier Pérez de Cuéllar? UPP, Unión por el Perú. ¿Cómo es la vida, no? Es el mismo partido que tuvo después Ollantumala, ¿no? Que le habían prestado el mismo partido. Javier Pérez de Cuéllar le prestó su partido a Ollanta, porque Ollanta no tenía partido para poder ser candidato a la elección en el 2011. Entonces Fujimori en el año 95 es reelegido porque la Constitución lo permite, reelegido. Ya para el año 96, como les decía, empiezan los problemas, porque se da la ley de interpretación auténtica, y según esta ley, Fujimori sí va a poder presentarse para las elecciones del año 2000. Ya te conté más o menos cómo lo interpretaba. Ley de interpretación auténtica, y esto finalmente tenía que haber sido debatido por el Tribunal Constitucional, pero como también te dije, el astuto Montesinos despidió a 3 magistrados del TC para que no se diera la votación si era constitucional o inconstitucional la ley de interpretación auténtica. Entonces Montesinos despidió a los 3 magistrados del Tribunal Constitucional, a 3 magistrados, para que no se dé la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esa ley del TC. Entonces, la única opción que se tenía era un referéndum, ¿no? Claro, un referéndum, pero mientras estas cosas se hablaban, surgieron otros problemas. ¿Qué problemas? Había un congresista llamado Henry Pease, que en paz descanse. Henry Pease llega a su despacho, una información, ¿no? Un anónimo dice, un documento, llega a su despacho del congresista, y era un anónimo, y dice, señor presidente del Congreso, interrumpo la palabra porque quiero dar un comunicado, un documento que me acaba de llegar. Los estudiantes de la Cantuta, que han desaparecido hace más de un mes, hay información sobre dónde se encuentran. Según este anónimo, se encuentran pasando la carretera Ramiro Prialé, en los cerros de Cieneguilla, y acá me han dejado un plano para ir y ver si es cierto de que ahí están los estudiantes. Se dice que agentes del gobierno habrían descuartizado a los jóvenes. ¿Será cierto? Vamos, ya vamos con la prensa, los jueces. Y entonces la mamá de uno de estos, la mamá que era la más luchadora, ¿no? Que buscaba justicia, ¿no? De uno de estos chicos de la Cantuta, muy conocida en los medios, si es que ustedes están al tanto de lo que pasó. Y entonces la mamá decía, no, que seguramente uno de esos huesos es de mi hijo, y estaban en la excavación. Y entonces, no, mi hijo, decía la señora, pues mi hijo, señora, no se puede saber si es su hijo, mire, no hay ni huellas dactilares, todo ha sido quemado, calcinado. Parecía que el crimen había sido perfecto. Habían matado a los estudiantes, los habían descuartizado, los habían quemado y los habían metido a estos cementerios, a este cerro de Cieneguilla, pero no hay crimen perfecto. ¿Qué encontraron en la exhumación? Un llavero. Un llavero. Y entonces la señora cae pues al suelo llorando. No, el llavero de mi casa es el llavero de mi hijo. Pero señora, ¿cuántas llaves existen en el mundo? ¿Cómo podemos saber si es la llave de su hijo? Vamos a mi casa y si abre la puerta es porque él es mi hijo. ¡Vamos! Y fueron a la casa y a ver, abre la puerta. Abrió la puerta. La llave chiquita, al ropero de su hijo, abrió el armario, confirmado. Esos chicos eran de la Cantuta. Ahora, ¿qué vas a decir? Pues Fujimori, toda la prensa fue, presidente, son los chicos de la Cantuta. Usted es consciente de que existe un comando paramilitar que está matando extrajudicialmente a sospechosos de terrorismo. Bueno, señores periodistas, en vista de los sucesos y ya que hay pruebas al respecto, he decidido mandar 20 años a la cárcel a esos militares malos elementos, porque yo combato el terrorismo dentro del marco de los derechos humanos. Así es que he decidido ponerle su sanción. Y efectivamente, 20 años a la cárcel les dio. Es que ¿qué iba a hacer? Pues Fujimori, todas las pruebas estaban. A los del Grupo Colina los mandó a prisión. Cuando fue reelegido en el año 95, les da amnistía y los libera. O sea, un año nomás estuvieron en la cárcel. Y como el presidente es el único que puede dar indultos o amnistías, los liberó a todos los que estuvieron involucrados en la muerte de los chicos de la Cantuta. Alucinante. Tienes todo el poder, a ver quién se va a meter contigo.
Llega, parece que saber la historia, pues ya ves. Llega el año 97. La gente no quiere reelección. Los estudiantes de San Marcos ya empezaban a hacer bulla. No solo de San Marcos, de la Católica, de Javier. Era raro que los de San Marcos estén junto con los de la Cato ahí marchando juntos, pero la gente estaba empezándose a cansar de que esta democracia era una democradura, en todo caso, siendo una dictadura. No a la reelección, democracia sí, dictadura no. ¿Qué hacemos para que no se reelija en el 2000? Referéndum. La única opción, referéndum. La OMPE dijo, reúnan 1 millón de firmas y nos vamos a un referéndum, a la consulta popular, para que se decida ahí si quieren o no quieren que Fujimori se presente en el 2000. Ya 1 millón de firmas, los estudiantes ni entraban a las clases, se iban a las calles, una firma, señor, una firma, para que haya referéndum. Misión cumplida. 1 millón de firmas, 1,5 millones de firmas es lo que se logró. 1,5 millones de firmas. Se lo llevamos al Jurado Nacional de Elecciones. Señor Jurado Nacional, ahí está el 1,5 millones de firmas. ¿Qué hizo el Jurado Nacional? Excelente, señores estudiantes. Ahora esto se lo vamos a dar al Congreso para que ellos lo debatan y lo aprueben o lo rechacen. El Congreso. Pero el Congreso está lleno de fujimoristas. El Congreso lo debatió en 5 minutos. 100% rechazada el referéndum. Tanto nos habíamos matado reuniendo las firmas para que el Congreso rechace la opción del referéndum. Por eso que César Hildebrand salía muy molesto en la televisión diciendo, Fujimori es un Calígula, se creó un emperador romano. No es posible de que el jefe de este canal, Genaro Delgado Parker, que está inmiscuido con el gobierno de la dictadura, me quiera cerrar mi programa. Ayer me han sacado del aire porque me puse a hablar cosas contra la derecha. Ahora me han puesto. Pues yo vengo acá a decirles, ¿este programa dice la verdad o sale del aire? Yo quiero mucho a mi país, decía Hildebrand. Y si por el amor a mi país tengo que sacrificar mi programa, pues bienvenido el sacrificio. O este programa es objetivo o no sale al aire. Por eso es que a cada rato renunciaba en vivo, pues Hildebrand, porque nunca se casaba con nadie, ¿no? O sea, en esa época, el único periodista independiente, y por eso es que Fujimori, ¿qué ordenó? Mátenlo a Hildebrand. No, profe, ya está hablando piedra, ¿cómo que va a matar a Hildebrand? Investiga, pues, el plan Bermuda, el objetivo con Montesinos, asesinar al periodista más incómodo del régimen. Al que se asesinaron fue a Pedro Wilca, el papá de Indira Wilca, que fue congresista hace poco. Pedro Wilca era jefe de la CGTP, que era la que hacía bulla cada rato con los sindicatos contra Fujimori, contra los despidos arbitrarios que habían hecho. Lo asesinaron con silenciador todavía, cuando estaba llevando a sus hijos al colegio, ¿no? Así, con silenciador, todo el parabrisas le agujerearon. El gobierno habría mandado a matar. Y ese fue el otro plan. El plan Bermuda era contra Hildebrand. Este era el plan Narváez, si no me equivoco. Habían varios. No se llegó a matar a Hildebrand. Por eso es que ahora entiendes por qué Hildebrand es un antifujimorista extremista. No hay forma de que Hildebrand se case con los Fujimori jamás, por lo que tuvo que pasar en los 90. Ahora, Montesinos, de acuerdo. ¿Quién era Montesinos? Montesinos era jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, el SIN, pero al mismo tiempo era el hombre de inteligencia de Fujimori. Ahora, tú dirás, ¿por qué Montesinos terminó siendo el hombre fuerte del régimen? Creo que te lo conté, ¿no? A Montesinos, Velasco lo iba a fusilar por haber traicionado a la patria por la venta de información del armamento soviético que teníamos a los Estados Unidos. Y entonces Velasco lo iba a mandar a fusilar, pero fue amnistiado. Finalmente no lo fusilaron y luego defendió a Fujimori por un tema de evasión fiscal. Fujimori era un evador de impuestos, entonces Montesinos, como era abogado, porque estudió en San Marcos, ahí se aprendió a ser un buen abogado, y la hizo larga para que Fujimori, su caso proscriba. Entonces eso le gustó a Fujimori, la astucia que tenía Montesinos para solucionar estos temas judiciales, y lo nombró su hombre de inteligencia. Y lo irónico de todo es que todos los de las Fuerzas Armadas sabían quién era Montesinos, que había sido un traidor a la patria, que estaba pedido por Velasco para ser fusilado por haber vendido armamentos al enemigo. Y ahora Montesinos era el hombre fuerte de Fujimori, y el jefe del ejército, el jefe de la marina, el jefe de la Fuerza Aérea,
tenía que hacerle el saludo respectivo y subordinarse ante un traidor a la patria. O sea, era una cosa de locos, en verdad, vivir en esa época del 90. Y claro, para que no nos estresemos tanto, porque el estrés también mata, al menos la televisión un poco nos relajaba con el programa, ¿cómo se llamaba que estaba de moda? Campaneando con Gianmarco cuando tenía pelo, o el Caradeaba, ¿no? Caradeaba, Raúl Romero con su De 2 a 4, que era un programa muy famoso que daban, y también los noticieros. Pero los noticieros empezaron a ser comprados por el régimen. Y ahí empezó la otra historia, la compra de los canales y de los medios de comunicación. Todos los periódicos y los canales, sobre todo, fueron comprados su línea editorial. Compra de los medios de comunicación. Mejor, la palabra compra no, sino es corrupción de los medios de comunicación porque aceptaron no criticar al gobierno. Montesinos le pagaba miles de dólares en la salita del cine a los dueños de Canal 4, Canal 5, Crucillat, Schutz, Vera del Canal 9. Corrupción de medios de prensa. ¿Para qué? Para que la televisión sea una televisión donde Fujimori era lo máximo. Ningún noticiero en contra del régimen. El único canal independiente, ¿cuál era? El único. Y que Montesinos cometió el error de no tentarlos a ellos. Era el único canal de cable que daba noticieros todo el día. Ahora existe el canal N. El único canal que se salvó, pero todos los que tenían pues señal abierta fueron comprados. Y encima los periódicos chicha aparecieron. Los periódicos chicha como el Chino, el Ajá, el Men, la Chuchi, y otros más. ¿Qué cosa decía? Fujimori es lo máximo. Cualquier político criticaba a Fujimori. Todos los periódicos chichas se lo bajaban al opositor. Por ejemplo, un día Toledo empezó a criticar a Fujimori. Toda una campaña de los diarios chicha hablando en contra de Toledo. No, que te saca la vuelta a Elian Carr, que Elian Carr le pone los cachos a Toledo con gringo de allá de Stanford. Un día el alcalde de Lima, Alberto Andrade, como era gordito Alberto Andrade, alcalde de Lima, dijo que los diarios chicha son un desagüe. Por decir eso, ¿saben lo que le decían en los editoriales del diario chicha? Decían, ¿a quién le has ganado? Un gordo de mierda. Así le decían de frente. Estamos hablando de periódicos de público. ¿Qué te crees tú? ¿A quién le has ganado? Eres un triste chancho, no sé qué, ¿no? O si no salía Castañeda Locio también contra él. ¿Y qué pasó? Otra vez el complot político. Sí, pues, es que estamos también en una academia que al mismo tiempo es una empresa que también tiene que callar tipo Hildebrand. Pero como Hildebrand no me callo, yo sigo con la clase. Como le decía entonces, la corrupción de la prensa se mantuvo, los diarios chicha. No sé si ustedes recordarán, pero era por 50 céntimos una calata en la contraportada y una foto de un accidente, pero mientras más feo se vea la señora que le había pasado la combi o que se había partido en dos, más vendía todavía. Y la jerga, ¿cómo eran estos diarios chicha? Entonces, todo esto fue generando que estaba todo preparado para la época ya de la elección del año 2000. Elecciones año 2000. ¿Quién aparece como contrincante de Fujimori? Alejandro Toledo. Alejandro Toledo, que desde el año 95, ya bastante joven todavía Toledo en esa época, y que dice Trilce, luche, yo lo apoyo. Claro, Trilce ha sido contratada de la competencia. Ya. ¿Qué decía? Ya, que vamos con la reelección. Alejandro Toledo se presenta para las elecciones del año 2000 y la gente se fue con Toledo. La gente lo tenía mucho cariño a Toledo. Él fue el que lideró la lucha antifujimorista. Elecciones del año 2000. Primera vuelta. Flash de Panamericana. Alejandro Toledo, 48%. Alberto Fujimori, 40%. Ojo, estamos hablando de la elección de la primera vuelta del año 2008 de abril. Sale Toledo más que contento diciendo, faltan 2 puntos y seré tu presidente. O sea, claro, estás en 48. Si llegas al 50% ya ganaste.
Pero como eran las 4 de la tarde y era a boca de urna, decía el jefe de la OMPE, hay que esperar todavía las cifras de las 6 y de las 8, que son cifras oficiales de la OMPE. A las 8 de la noche, nuevas cifras. Toledo, que estaba en 48, se mantiene en 48. Fujimori, que estaba en 40, está en 49.5. ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Qué había pasado? De 40 le volteaste el partido desde las 4 hasta las 8 de la noche. ¿Qué decía el jefe de la OMPE Portillo Reto? No, señores, lo que pasa es que la cifra de las 4 de la tarde era a boca de urna, nada más. Pero ahora estamos haciendo conteos ya de otras regiones. Seguramente las regiones de Fujimori que ahorita estamos contando son las que ha sido la causa por la cual está volteando. Hay que esperar todavía el 100%. Después se descubrió que Montesinos le había pagado al jefe de la OMPE para que haga el fraude en vivo y en directo por televisión. Se la perdieron. Fue el fraude más televisado jamás visto. ¿Qué dijo Toledo? No voy a participar en ninguna segunda vuelta. Claro, porque al final pasaron a la segunda vuelta. Toledo dijo, en la segunda vuelta me van a hacer lo mismo. Tuvieron que venir gente de la OEA, así como han llegado ahora, ¿no? Porque si no llega la OEA, pues el Congreso lo vaca más rápido que nunca. Entonces viene la gente de la OEA para chequear cómo están viendo las elecciones. Estas elecciones se hicieron polémicas en el mundo. Y al final Toledo, sabiendo de que le iban a hacer el fraude, dijo, no voy a participar. Y no participó. En la segunda vuelta ganó Fujimori como único candidato. Entonces, cuando Toledo se enteró de que había ganado 2000-2005, su partido era Perú 2000 ahora. Toledo dijo, no vamos a dejar que juramente. He decidido convocar la marcha de los 4 yuyos, perdón, los 4 suyos, ¿no? Entonces, que venga del Chinchay suyo, del Coya suyo, del Panti suyo, de todos los suyos, ya. Y entonces, el 28 de julio del año 2000, todos lo bajaron acá, todos vinieron, ¿no? Todos vinieron. ¿Saben lo que hizo Fujimori? Para que no vengan, había ordenado que se bloqueen todas las carreteras. O sea, todas las carreteras eran bloqueadas para que los autos interprovinciales, porque la gente venía de Ayacucho, venían de Puno, venían de Cajamarca, Lima, para hacer la gran marcha, para que no juramente Fujimori. Y entonces algunos astutos, ¿qué hacían? Como las carreteras estaban bloqueadas por la policía, entonces se bajaban del bus, entonces iban caminando por el campo, subían a los cerros, y cuando ya pasaban el bloqueo de la policía, esperaban en el siguiente paradero, y el bus cortaba camino por la chacra, y volvía otra vez a la carretera, y volvían a subir, y otra vez, nos vamos a Lima, ¿no? Y entonces, otros policías, pues, paraban a los buses para ver quién está yendo a la marcha. A ver, somos la policía, documentos de la mano, a ver, ¿quién está yendo a la marcha de 4 suyos? Y todos, no, nosotros estamos yendo a otro lado, ¿no? Y nadie hablaba, pues, nada, todos eran desconocidos, ¿no? Entonces, en silencio, la policía se baja, todos siguen en silencio. Llegan acá al puente Atocongo de Surco, paradero final del ómnibus, y todos, ¡viva la democracia, muerte a Fujimori! Todos venían a la marcha, pero nadie quería decir que estaban viniendo para que la policía no se diera cuenta. Y entonces se armó todo. Toledo es el que estaba liderando esa marcha. A las 10 de la mañana empezaron los problemas. Gases lacrimógenos, murieron 6 vigilantes del Banco de la Nación porque se tiraron el Banco de la Nación. ¿Conocen, no? ¿Dónde quedaba el antiguo Banco de la Nación? Al frente del Jurado Nacional de Elecciones, en la avenida La Colmena, hay un parque enorme, del tamaño de toda una manzana. No sé si se ubican o no. Plaza San Martín. Agarras La Colmena para irte al parque universitario. Ahí en el medio está el Jurado Nacional. Al frente hay un parque enorme con rejas. Ese era el antiguo Banco de la Nación, para los que no lo conocen. Y eso fue quemado. Ya ahora hay un parque por eso, porque todo lo demolieron después. Y entonces Toledo es el que con su máscara de oxígeno todo lideraba la lucha. Fujimori juramenta. Y todavía la banda se la pone al revés. Como un mal pronóstico, mal augurio. ¿Sabes quién la pone? Marta Hildebrand todavía, ¿no? La fujimorista recalcitrante, respetada por sus altos conocimientos de lingüista, pero Marta Hildebrand, Luz Salgado, Marta Chávez, ¿no? Y eso que no ha hablado de la tía Susy Díaz con su tremendo 13, que así fue congresista, así cualquiera, pues, ¿no? Y entonces con la marcha de los 4 suyos hasta las 12 de la noche. ¿Quién de ustedes ha tenido papás que estuvieron en la marcha de los 4 suyos? A ver, digan yo. ¿Quién de ustedes ha tenido padres que participó en esa marcha? Esa marcha ha sido investigada en varios libros, ¿ya?
No han tenido. Ah, entonces esos papás caviares seguro, pues. Su papá, ajá, chévere, a mí sí hay. Mi mamá vio. No me han contado nada. Entonces no han ido, pues, Luis, no han ido. Ya, pero sí hay papás que, así como sus papás marcharon, ustedes son los que marcharon en la marcha contra Merino, aunque yo sé que de acá nadie marchó. A ver, ¿quién de ustedes estuvo en la marcha contra Merino? Nadie estaba, no me dejaron, estábamos en pandemia. Sí, pues la clásica. Así cualquiera se excusa, ¿no? Ya, pero los que fueron a la marcha no pidieron permiso a nadie, se fueron para defender la democracia y para acabar con el sátrapa de Merino. Entonces, esa diferencia de la marcha se diferencia con la actual porque en la de Cuatro Suyos había líder, en la de Merino no había líder, cada uno era su propio líder. Ahí no tenía líder. Y entonces, pero al final Fujimori renunció, no renunció. La marcha de los Cuatro Suyos no sirvió para nada al parecer, pero 2 semanas después apareció el Vladivideo Curi Montesinos que decía, o sea, del Vladivideo, o sea, profesor, ¿y cómo se vio el video? El video salió de la salita del cine. El mismo Montesino grababa a todos los que él quería darles una plata a cambio de que hagan algo a favor del régimen. Y él astutamente tenía su cámara escondida y él lo que pensaría pues era, el día que yo caiga, pues yo no me voy solo a la cárcel, que vayan todos los que salieron en el video. Hasta la tía Gisela Valcárcel tiene su video y eso seguramente ustedes lo han olvidado y gracias a la calabaza de Magali Medina es que se pudo refrescar un poco la memoria histórica, ¿no? Obviamente que Delgado Parker, los Crucillano, pero hasta la tía Gisela también tiene su video en el cine, ¿no? Y entonces sale Alberto Curi, el famoso Alberto Curi, y ese fue el video que lo vendieron a $40,000. Se lo vendieron al Congreso, y el congresista, ¿cómo se llama el congresista? Luis Iberico, es el que dijo, lo que tengo acá en un antiguo cassette de VHS, me ha costado $40,000. Pero valió la pena pagar el precio, porque este video que voy a presentar en vivo a todo el Congreso denota la masacre de la gran calaña que es este régimen. Y sale el congresista Alberto Curi recibiendo $15,000 de Montesinos para que ese congresista se vuelva fujimorista. ¿Y sabes qué es lo chistoso? Que Alberto Curi estaba en el Congreso viendo su propio video. Porque fue de sorpresa, en vivo y en directo. Y entonces todo el mundo volteó. Oye, ¿qué? Y Alberto Curi se había levantado y se había ido corriendo. Se estaba escapando por la puerta de atrás del Congreso. La prensa se escapa. No lo dejaron escapar. Toda la prensa, congresista, ¿qué tiene que decir al respecto? Son $15,000 lo que usted ha recibido, sale en el video. ¿Tú sabes lo que es el cinismo más radical que yo he conocido? Fue Alberto Curi cuando dijo, señores periodistas, por favor, miren sus palabras. Efectivamente, yo salgo en ese video, pero por favor, no le mientan al país. Yo no he recibido $15,000, como dicen ahí. Yo he recibido $25,000. Así que digan la verdad, por favor. Y esos $25,000, ¿sabe para qué lo recibí? Para comprar un camioncito, para repartir pescado a los asentamientos humanos. Alucinante, ¿eh? No sé si eso estará en algún video, pero eso es para ponerle todos los likes. 8 años a la cárcel fue al final. Fujimori salió esa noche diciendo, bueno, señores compatriotas, me he dado cuenta de que yo no sabía nada de lo que hacía Montesinos. Por eso he decidido convocar elecciones para el siguiente año, en la cual yo no voy a participar. Voy a desactivar el Servicio de Inteligencia Nacional. O sea que Fujimori se está lavando las manos, como diciendo, yo no sabía nada. Si le quieren hacer juicio a Montesinos, él es el culpable, pero días después, los hermanos Humala intentaron hacerle un golpe de estado en Locumba, sin éxito. Sin embargo, Fujimori se fue a Japón para participar de la cumbre de la PEC y ahí renunció por fax. El Congreso Fujimorista le perdonó todas, pero esta no se la perdonó. El Congreso Fujimorista dijo, no reconocemos su renuncia por fax. Y lo vacamos por incapacidad moral. Finalmente a Fujimori lo vacaron por incapacidad moral y con ello terminaron los 10 años del régimen autárquico de Fujimori. Por fin la bandera podía lavarse. Y ya cayó la democracia, ya cayó. La dictadura, ya cayó la democracia. No, me acuerdo de la escena de cuando se lavaba la bandera, porque la bandera estaba manchada después de 10 años de tanta porquería, ¿no? Y ese fue un acto simbólico, ¿no? Lavar la bandera y colgarle en la Plaza de Armas ahí nuestras banderitas. Bueno, con eso se acabó la historia de los 90 y vamos a dar las claves antes de irme.
Profesor, ¿y el soy inocente cuándo ocurre? No, pues Juan, eso ocurre en el segundo gobierno de Alan García, eso toca la próxima semana. La próxima nos toca Paniagua, Toledo, Alan Gordo, Ollanta y PPK y todos los 5 presidentes que ya me olvidé el orden, ya porque han sido muchos. ¿Volé de tiempo? Ya, vamos, 1 minuto. 1, no fue parte de la política ortodoxa Fuji. ¿Les han dado claves en su drive o está así clave su material? ¿En su material está con claves o sin claves? Sin claves. Ya, a ver, miren. La 1 es, apunten ya. La 1 es enano, porque ¿cómo va Fujimori a estatizar la banca? Eso no corresponde. Ya, 2. Para que los senderistas se arrepientan y echen a sus amigos terroristas a cambio de que les bajen la pena, se había aprobado la ley de arrepentimiento. Esa es la B, correcto. 3. Ajá, fue lo que ahorita estaba contando. ¿A cambio de qué se le pagó a Curi ese dinero? A cambio de que se convierta congresista del Fujimorismo, la B también. 4. Fujimori en las elecciones contra Vargas Llosa y su victoria electoral se vio beneficiada por elementos como, a ver, el desprestigio de los partidos políticos tradicionales, la desilusión política de los militantes de izquierda peruana, la 1, la 2, sí. El gran prestigio con el que contaba el ingeniero Fujimori. No, pues si nadie lo conocía, ¿qué prestigio? La 1 y la 2. Ahí la clave es la B. 5. Fujimori es definido como una dictadura, ya que no se respetó autonomía ni división de poderes, y también tomó canales de televisión. Con ello, ¿qué logró? Ahí la clave es la B, sobornar y maniobras judiciales. O sea, con eso podía sobornar cualquier, para que la televisión no le vaya a sacar ningún destape. 6. Como Fujimori no tenía mayoría en el Congreso, ¿qué logró? Logró disolver el Congreso y con eso controlar el legislativo. Avión. 7. ¿Qué tipo de economía es la de Fujimori? ¿Ortodoxa o heterodoxa? Como Alan no era, entonces era ortodoxa. Y también creó empresas privadas con el programa de privatización. Perdón, Carlos, ¿en qué pregunta dices la C? ¿En la 6? No, porque dice, además de su gobierno, al darse cuenta Fujimori que no contaba con mayoría en el Congreso, con el apoyo de Montesinos logró controlar el legislativo. Al disolver el Congreso, ya tienes sometido al Congreso y puedes crear un nuevo Congreso de amplia mayoría. Lo de la línea editorial también es cierto, pero está más vinculado a un tema de Congreso, porque la pregunta te está diciendo sobre ante la falta de representación parlamentaria. Ya, la 7 es avión, la 8, ya, lo que vemos aquí es a Montesinos en la salita del CIN. Estamos hablando de un escándalo de corrupción de la salita del CIN, pues, ¿no? Es uno de los tantos que se grabaron. Ahí la clave es la B, la B. Ese dibujo es de la salita de la corrupción. 9. ¿Cómo se llamó la ley que permitió que pueda volver a reelegirse? Y con eso consolidar su autoritarismo. La ley de interpretación auténtica. ¿Qué hizo Fujimori para poder evitar que el antiguo Congreso era un enorme obstáculo a él? Simplemente lo que hizo el famoso 5 de abril. Ah, ya me acordé, el video se llama 5 de abril. Otro video bien bacán para que lo vean. 5 de abril, ahí te cuentan todos los detalles de cómo cerró el Congreso. Ahí la clave es la C. 11. La crisis del poder. Ajá. Pregunta, ¿por qué salió Fujimori elegido si en los 80, cuál era el problema de los 80? Que estábamos, no había partidos, nadie confiaba en ningún político, entonces esto genera que los desconocidos tengan más facilidad de acceder al poder, y ahí sería la E. La E, 11, la E. 12, la Constitución del 93 es una constitución que facilita ¿qué modelo económico? Que es el mismo que hoy nos domina. El modelo neoliberal, ahí es la B. Ajá, 13. ¿Es en serio? ¿23 preguntas? ¿28 preguntas tiene en total? ¿Qué abuso? Ya. Normal. Por mí normal, sino por el tema del tiempo. Ya, la 13, ya, te la dejo para que lo analices. Ahí es la C. Ahí es la C. En la 13 es la C. 14, acá te está hablando de por qué Fujimori llegó, o sea, si Fujimori cierra el Congreso
convoca un nuevo Consejo de Magistratura, un nuevo Tribunal de Garantías Constitucionales. Entonces, lo que busca al cerrar el Congreso es tener todo el poder concentrado. 14 es la A. 15. Claro, cuando Fujimori despide a todos los trabajadores, entonces ahí empieza, esto es el modelo neoliberal. El costo equivale que habrían logrado dejar su condición de pobres. Los costos, en relación al los costos de corrupción afectaron a todos. Ahí la clave es la C. La 16 es bien datera y es la B. Cuando Fujimori cierra el Congreso puso a un Máximo San Román que estaba haciendo pataletas para ser presidente, pero nadie se enteró. Ahí es la B. 17, bueno, sobre la economía de Fujimori era neoliberal, 17 es la B. 18, la ley de arrepentimiento era para que los senderistas se entreguen arrepentidos y se les baje sus años, ahí es la B. 19, tras cerrar el Congreso, Fujimori convocó a un CCD para la nueva Constitución del 93. Ahí la clave es la A, un Congreso Constituyente Democrático. 20, durante el gobierno de Fuji se realizó una reforma laboral. Esa reforma laboral significó que nadie tiene estabilidad laboral, cambian las reglas del mercado, hay una flexibilización de las relaciones. Ahí es la E. 21, el Fujichok trajo como consecuencia, si hay un Fujichok, entonces los precios se nivelan a su precio real y se acaba la inflación. ¿Pero a qué costo, no? Avión ahí. 22, ¿cómo se llama la guerra que tuvimos con Ecuador? ¿Por qué no es la C en la 20? Ya, en la 20, durante el gobierno de Fujimori se realizó una reforma laboral que significó la prohibición de huelgas y sindicatos. Claro, yo también podría haber dicho la C. Lo que pasa es que lo que pasa es que si tú le comparas con la E, flexibilizar las relaciones de trabajo no solamente incluye que desaparezcan los sindicatos, sino incluye que no vas a tener estabilidad laboral. Incluye de que no tienes gratificación ni CTS, ni nada, ni contrato. O sea, cambian las reglas, ¿no? O sea, cambiar las reglas de mercado, si aceptas o no aceptas, es otra cosa. Está más grande ahí la idea. 22, 21 la A, 22 la A, 23. Gas de camisea es falso. La carretera interoceánica es con Toledo, falso. El Nuevo Sol sí, verdadero. Captura del terrorismo, verdadero. Ahí la clave es la C. 24. ¿Qué objetivo tenía el programa de reactivación económica? El objetivo era reinsertar al Perú en el sistema internacional, por lo de Alan, de la deuda externa. 25. ¿Cuál es la ley que permitió a Fujimori volver a reelegirse? En su segundo gobierno, en el año 96 lo dio, la ley de interpretación auténtica. 26. ¿Cuáles eran los elementos centrales del gobierno de Fujimori? Hay que pagar la deuda, y eso significa estabilizar. Hay que aceptar el consenso de Washington, eso es la reforma estructural. Y reinsertarnos financieramente para que el mundo nos vea como buenos, parte de la globalización. Dedo es la clave. 27. El orden cronológico. ¿Sabes lo que acabo de descubrir? Que estas preguntas son mías y me las han pirateado de mi libro de presidentes. Disculpen que lo diga, no tenía que haberlo dicho, se me escapó, pero y no me dijeron que lo iban a piratear de mi libro. Porque estas preguntas, yo dije, qué raro, estas preguntas me suenan conocidas. Ya, ahí la 27 es la C. Sí, esto está en el banco de preguntas de mi tomo 2 del libro Presidentes. Pero está bien, pirateenme nomás. Piratean mi libro, no van a piratear mis preguntas. Ya, 28. En el año 2000 sale a la luz el famoso video Curi Montesinos, donde se descubrió la corrupción del gobierno de Fujimori. ¿Qué consecuencia trajo esto? Ya, pues la última. Cuando salió todo lo del Vladivideo, ¿qué consecuencia trajo esto? La consecuencia es que se convocó a nuevas elecciones. Fujimori renunció, se lavó las manos y dijo que él era no inocente, sino que iba a desactivar el SIM. Ya pues, Carlos, ese libro no está en PDF por si acaso. No está, el de presidentes no está. Nos vemos la próxima semana con el siglo XXI, ¿sí? Ojalá no tengan tantas preguntas. Chao chicos, cuídense, los dejo.